Juan Enrique Cadiñanos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y tú cómo ves el mercado? Bueno, yo creo que nos encontramos en una situación propicia, ¿no? para seguir viendo volatilidad, un movimiento de mercado en el que los tramos seguirán o podrían seguir siendo ascendentes, y yo creo que a la espera de ver esos resultados que irán marcando un poco el devenir. Yo creo que la zona de los 10.000 sigo siendo optimista, la verdad que para el medio plazo no, pero en el corto plazo sí que considero que el mercado, o al menos la renta variable en Europa, debería seguir escalando posiciones de corto plazo. Pero bueno, veremos a ver si en ese horizonte temporal seguimos viendo movimientos, seguimos viendo buenos tramos y en definitiva siguen acoplando en ese caso la demanda con respecto a la oferta. Como sigo diciendo, yo creo que hay value, sigo viendo buenas valoraciones y sobre todo buenos números en cuanto a referencias empresariales, y esto lógicamente deja un tramo importante de cara a ver, ¿no? la posibilidad de unos 10.000, incluso 10.200 en el IBEX para el corto plazo. ¿Hay algún valor que tú digas merece la pena tenerlo en cartera ahora mismo? Yo creo que hay varios. Hablamos de técnicas reunidas, hablábamos en su día también de la posibilidad de Viscofan. Yo creo que alternativas dentro del sector energético hay, siguen siendo tramos buenos para ellas, y yo creo que la posibilidad que tiene en este caso en el corto plazo siguen siendo interesantes. Compañías como Naturgy, compañías como Grifols, Ferrovial, en fin, son alternativas, Inmobiliaria Colonial. En fin, yo creo que hay alternativas buenas en el mercado para no tener que estar siempre con las principales, siempre con los principales blue chips, y entonces en este caso yo creo que deja margen, ¿no? de mejora. Sector tecnológico, tras los resultados de Apple, ¿compramos? Yo creo que sí, los resultados son buenos, los tramos para ella también, las referencias son buenas y sobre todo lo que queda más allá de los resultados presentados, un poco el feedback que hay con respecto al sector es bueno. Es cierto que la competencia se está moviendo bien y que tiene importantes números, lo cual lógicamente deja un poco al arrastre al resto de entidades, pero yo creo que en general el sector es bueno, el comportamiento que tiene es bueno, y yo creo que las perspectivas deberían ser favorables. Hay un valor que está de capa caída en el IBEX 35, es Supermercados Día. Eduardo Bolinches nos decía que ni locos, que no cogerlo porque hoy está barato, pero mañana puede estar todavía más barato. No, la cuestión es está barato con respecto a qué, ¿no? Y con respecto a qué nivel y sobre todo a qué precio. Yo creo que la situación para Día ahora mismo pasa por ver sobre todo los niveles que puede reflejar de cara al corto plazo. Yo creo que hasta que no veamos una recuperación de precios, sobre todo al respecto de ver importantes movimientos, yo no creo que pueda levantar cabeza, al menos en el corto plazo, si no consiguiera superar la zona de 2,50, nivel lejos de los precios actuales, y lógicamente hasta que no veamos una superación y sobre todo un incremento de dinero comprador, no podremos hacer referencia a esto y sobre todo no podremos tener números con respecto a ella, por lo que no creo que sea el momento ahora mismo para estar en este valor. Duro Felguera hoy está recortando, ahora a ver, antes un 12%, a ver si encuentro en el mercado continuo Duro Felguera cuánto está perdiendo ahora mismo, un 13,44%. Y lo que yo creo que le puede quedar, ¿no? En el corto plazo hablamos de una entidad que sigue teniendo importantes debilidades. Vemos como el nivel de 0,03 sigue marcado en este caso en rojo como nivel importante de resistencia. No lo consigue superar, al menos en el corto plazo, y a la espera de ver acontecimientos. Yo creo que el tramo que tiene para ese corto plazo es difícil de superar, al menos en el horizonte que tiene, y lógicamente en el medio plazo, mientras no supera la zona de los 0,50, no podremos hablar de niveles de partida, sobre todo para un corto plazo o un medio plazo que le quedará mucho recorrido por hacer. Es cierto que se acerca por los movimientos reflejados a niveles importantes de soporte, como podríamos reflejar en la zona de los 0,03, 0,035, pero bueno, veremos a ver si el 0,020 sigue reflejando bien como zona de suelo o por el contrario vemos nuevos niveles, ¿no? de caída. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía, WhatsApp 609-224-716. Hay uno de los oyentes que pregunta por el rebote hoy de Service Point. ¿Qué opinas de este título?
complicado. Me refiero sobre todo en cuanto a las posibilidades que tiene. Una compañía muy volátil, Service Point Solutions muchos años dentro del mercado, lógicamente mucha perspectiva que tiene al menos en el corto plazo. Yo creo que la volatilidad es algo que va adherido automáticamente a este tipo de entidades. Mientras aguante bien la zona del 0,70, 0,65 podríamos estar ciertamente tranquilos, aunque lógicamente las caídas sobre los precios actuales son importantes, y yo creo que la clave pasará por superar el entorno de los 0,90 y el euro, al menos en el medio y en el largo plazo. Mientras que eso no ocurra, la tendencia seguirá siendo bajista y en el corto plazo lateral, por lo que mientras no supera niveles yo me mantendría al margen. Veo también dentro del IBEX 35 ahora mismo recupera posiciones ArcelorMittal, ha publicado resultados. ¿Te gusta el título? En general sí, yo creo que el sector al que pertenece es bueno, los tramos que ha tenido al menos en los últimos meses han sido ciertamente favorables. En general la recuperación del sector inmobiliario lógicamente le beneficia, y esto le da cierto impulso, ciertas alas al menos para reflejar buenos impulsos en el medio plazo. La clave en ese horizonte temporal pasaría por la superación del entorno de los 30 con 70, nivel importante de resistencia, 24 como zona importante de soporte. Mientras se mantenga dentro de ese rango poco podremos hacer, y sobre todo iremos marcando niveles de cierta estabilidad, pero por el momento, mientras se mantenga dentro de ese rango, no tomaríamos posiciones, a no ser que se acerque a uno de los límites establecidos. Repetimos, 24 por la zona baja, 30 con 70 por la zona alta, y si vemos que se acerca a alguno de esos tramos podríamos ir abriendo y deshaciendo posiciones en el corto plazo, pero por el momento no es el caso. Escribe Julián y pregunta por Repsol compradas a 15,70 y por Colonial a 10,5. En el caso de Repsol, los números y sobre todo las perspectivas en cuanto a la entidad son buenos. Las noticias provenientes, en este caso por parte de la OPEP, son favorables. Yo creo que la entidad puede seguir teniendo buenos niveles, sobre todo de recuperación de precios, cierta estabilidad en el corto plazo, pero mientras no pierda el entorno de los 16-20, yo creo que podremos estar relativamente tranquilos con ellas, y esto lógicamente le deja buena perspectiva y sobre todo le deja buena alternativa. Era Repsol y el otro era Colonial, compradas a 10 y poco era. Con respecto a Colonial, a mí es una compañía que personalmente me gusta. Yo creo que los tramos han sido buenos a lo largo de todo el año, y eso le deja en un escenario propicio, yo creo, ¿no?, para poder seguir viendo escalar posiciones, una consolidación en el corto y en el medio plazo que le deja buenos tramos, y sobre todo que le deja un buen escenario para poder seguir manteniendo esa estructura y esa tendencia alcista de corto y de medio plazo. En este caso, mientras no pierda la zona de 8,80 o los 9 euros, podremos estar tranquilos en ella, y el objetivo sigue siendo superar la zona de los 10 euros y consolidarlos en un medio plazo en el que debería tener algo de volatilidad, aunque no mucha, por el periodo en el que nos encontramos. Bueno, a ver si me llaman los oyentes. Hoy están un poco dormidos. Se nota que es 1 de agosto, ¿no? Por los taxis será. Sí, será por los taxis. A ver, estoy recuperando algunos de los correos electrónicos y algunos de los WhatsApp que me han mandado en las últimas jornadas, y escribe, a ver, Sonsoles pregunta por Mafre a 2,40 e Inditex a 29. En el caso de la aseguradora... ¿Cuál ha sido el mínimo de Inditex? ¿De hoy o de...? No, del año. ¿Ha estado cerca de 20 o eso lo he soñado yo? No, o sea, las caídas han sido importantes, exactamente el nivel. Es que no sé, desde mínimos o 25, es que ya se me van, pero alguna vez he pensado, si hubiera comprado ahí, lo que pasa es que a toro pasado sí que lo veo. Todos somos buenísimos, sí, a toro pasado todos somos unas máquinas, pero 22,66 Mira, 22,66 y ahora está en 29. Y yo creo que le queda recorrido, o le podría quedar algo de recorrido a la entidad. Es cierto que Europa en general está potenciando el nivel de consumo, y sobre todo los tramos de consumo de corto y medio plazo. Esto podría beneficiar a Inditex, lo que pasa que también beneficia al resto de entidades de su propio sector, y esto lógicamente le dejan en una situación algo complicada.
Yo creo que es una buena entidad, yo creo que para el medio y largo plazo podemos estar ciertamente tranquilos en ella, ir acumulando posiciones poco a poco, no creo que deba tener problemas por superar la zona de los 30, incluso por encima, pero lógicamente iremos poco a poco. En el caso de Mapfre, la aseguradora, el escenario es bueno, el comportamiento no es malo, dentro de lo malo, dentro de la situación compleja por la que pasa ahora mismo el sector financiero y sobre todo en este caso la parte aseguradora. Yo creo que el aguante de la zona del 2,50 será la clave, al menos para un horizonte temporal de medio plazo, que verá con buenos ojos las superaciones del 2,85. Mientras que esto no ocurra, se mantendrá dentro de un rango de consolidación que debería ir apagándose poco a poco y perdiendo fuerza, siempre y cuando no supere esos 2,85 en ese corto plazo. ¿Qué no debe faltar en una cartera? Diversificación. Sin duda la diversificación es la clave, al menos del éxito en cuanto a la estabilidad. Podemos ver tramos, yo creo que ahora mismo energéticas puede ser buena, infraestructuras y construcción puede tener buen comportamiento, algo de inmobiliario y sobre todo en la parte que vemos, yo creo que, como decíamos, ¿no?, en el caso de Merlin o la parte de inmobiliaria colonial son escenarios buenos, la parte energética renovable como Solaria, yo creo que hay alternativas también en la parte tecnológica, quizás no para España, pero sí para el resto de Europa, y yo creo que hay alternativas buenas dentro de los mismos, dentro de estos sectores, y yo creo que la diversificación en nuestras carteras debería ser algo innegociable, sobre todo, pero hay gente que sigue sin diversificar y que no entiende por qué su cartera tiene una volatilidad o una beta muy alta y tiene un drawdown demasiado elevado. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Quisiera saber, por favor, qué opina el analista para invertir en ING, en Facebook y en Louis Vuitton. Muy bien, gracias. Hasta otra. Bueno, ¿qué dices? En el caso de ING es cierto que el sector financiero no pasa por su mejor momento, pero también es cierto que la entidad se desmarca un poco del escenario actual. Lógicamente no puede desmarcarse totalmente del escenario y sobre todo de la situación que acontece al sector financiero, y por ello hemos visto esos recortes tan importantes. Yo creo que la parada cercana al nivel de los 12 euros le beneficia, es algo positivo, la superación de los 13 euros en el corto plazo también, pero mientras no supere los 13,50 no podríamos hablar de cambio de tendencia. Veremos a ver en el corto y medio plazo si lo consigue hacer y el escenario que puede tener. En el caso de Louis Vuitton, una compañía que sigue reflejando buenos números, sigue reflejando buenas perspectivas, sobre todo en cuanto al consumo, y yo creo que no hay indicios para pensar ahora mismo en un cambio o en una pérdida de niveles. Yo creo que el escenario, como digo, es bueno y en general el sector se podría seguir viendo beneficiada de la situación actual, por lo que yo personalmente mantendría posiciones y, como digo, a la espera de ver movimientos, pero no creo que deba tener problemas para superar posiciones. José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame. Que le he oído algo de Ferrovial. Sí. Que me ha animado a llamar porque aquí queremos que estén ustedes trabajando, pero si la gente no llama, aquí no se puede. Claro, hay que animar, claro. Así es, ¿verdad? Claro, yo estoy encantada. Cuénteme. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? El consultorio. Hasta las 10, así que apure. No, pero de días. De días siempre, de lunes a viernes, ¿Y todos los meses. lo quitan en agosto? No lo voy a quitar. Uy, la mayor alegría que sí, no me diga. Uy, señor. Claro. Uy, muchísimas gracias. Si es el corazoncito de este programa. Perdona, te voy a decir a ti de tuya porque estamos ya todos los días. Claro. Oye, que ha hablado de electricidad y ferrovial. ¿Qué le parece ferrovial? ¿Red eléctrica o Iberdrola? Muy bien. Pues nada, le contamos. Gracias, muy amable. Que vaya todo bien. Llámeme cuando quiera. Bueno, se ha colgado. ¿Qué dices? En el caso de Ferrovial e Iberdrola son compañías que personalmente me gustan. Quizás en el caso de Red Eléctrica sea algo más reacio, un poco más negativo a tener este título en cartera, sobre todo por las líneas fundamentales que tiene. Yo creo que tiene una beta quizás demasiado elevada y por ROE no es una compañía que siga desmarcándose o que siga destacando dentro del escenario actual, pero en general yo creo que son tanto Ferrovial como Iberdrola compañías que pueden seguir teniendo buenos números. En el caso de Ferrovial es una compañía que por fundamentales me
me gusta mucho, un descuento por comparativo bastante bueno, y eso yo creo que el escenario que le deja podría estar por encima incluso de los 22 euros, por lo que yo creo que el recorrido es bueno, hay que dejarla correr, siempre que coloquemos stops y tengamos algo de protección, pero con tranquilidad. ¿Le ves más potencial al IBEX que a los indicadores europeos? Bueno, en general yo creo que las perspectivas son buenas para Europa. Es cierto que para el medio plazo sigo siendo algo negativo. No digo con esto que sea totalmente positivo con respecto a la renta variable en Europa. Lógicamente hay un trasfondo negativo, que la deuda sigue aumentando y esto explotará tarde o temprano, y lógicamente en un medio, incluso largo plazo, deberíamos ver recortes, e incluso recortes importantes. Lo que pasa que para el corto plazo es cierto que el IBEX ha sufrido más que el resto. Hemos tenido una volatilidad importante, pero el recorrido del IBEX dependerá del recorrido que pueda tener o el protagonismo que pueda tener el sector financiero. Siempre que el sector financiero recupere posiciones, lo hará lógicamente con una velocidad mayor, por los castigos y sobre todo los recortes protagonizados semanas o incluso meses atrás, y si eso es así, lógicamente esa recuperación daría alas a un IBEX 35 que podría superar los 10.200, incluso atacar la zona de los 10.500 sin ningún problema. Estupendo. Juan Enrique Cadiñanos, ¿vacaciones para cuándo? Pues vacaciones, acabo de volver ahora del Camino de que... Santiago, y ahora me voy el día 15 a Marruecos de voluntario hasta el 31, así que nada, a ver, no descansamos, pero sí desconectamos. Bueno, la semana que viene entonces te veo. La semana que viene estamos por aquí. Vale, arranco el consultorio un poquito antes. Vale, sí, vale. Por los taxis, que no he podido llegar por el tráfico. Bueno, está bárbaro, pero sin embargo desde aquí, desde Gregorio Marañón hacia abajo, hacia Colón, Atocha, está despejadísimo. Pues justo la zona que me pilla mal a mí es la otra. Yo pensaba que no tanto, pero... De todas formas tienes la oficina cerca, si te puedes venir andando. Sí, pero justo tenía reunión por la mañana y no me pillaba, pero bueno. Lo intentaremos para la próxima, ya lo siento. Juan Enrique, gracias, buen día. Vosotros, y nosotros nos vamos, ponemos el punto final a esta edición verano de Capital Intereconomía. Gracias y volvemos mañana a las 7. Adiós.